Me llamo Jeffrey Dahmer. Cometí mi primer crimen en el año 1978, apenas 3 semanas después de graduarme en el instituto. Por aquel entonces ya vivía solo. El 18 de junio, mientras conducía mi coche, vi a Stephen Hicks, que tenía casi 19 años, haciendo autostop a un lado de la carretera. Le invité a mi casa a beber alcohol y relajarse un poco. Hicks iba a un concierto en Lockwood Corners y aceptó pasar unas horas bebiendo y escuchando música conmigo. Cuando Hicks se levantó para irse, yo no quería que se fuera. Golpeé a Hicks 2 veces con una mancuerna de 5 kilos cuando me dio la espalda. Cuando el chico cayó inconsciente, lo colgué con la barra de la mancuerna hasta matarlo. Al día siguiente, bajé el cadáver al sótano, lo diseccioné y enterré sus restos en el patio. Semanas después, desenterré el cadáver y separé la carne de los huesos con un cuchillo. Disolví la carne en ácido y lo tiré todo por el retrete. Utilicé un mazo para romper los huesos de Hicks. El 20 de noviembre de 1987, conocí a Stephen Tuomi, un joven de 25 años, en un bar y le convencí para que volviera conmigo al hotel donde había alquilado una habitación para pasar la noche. Mi intención no era matarlo, sino drogarlo y abusar de él. A la mañana siguiente, me desperté y encontré a Tuomi muerto en la cama, con el pecho aplastado y el cuerpo lleno de moratones. Compré una maleta grande y la utilicé para llevar el cuerpo de Tuomi a casa de mi abuela. Una semana después, desmembré el cuerpo, separando las piernas, los brazos y la cabeza del torso, y quité la carne de los huesos, colocando los trozos en pequeñas bolsas de plástico y los huesos en una sábana que aplasté con un mazo. 2 meses después de la muerte de Tuomi, atraje a James Dockstader, un indio americano de 14 años, a casa de mi abuela, para convencerlo de que viniera conmigo. Las cosas empezaron a calentarse y drogué a Dockstader, estrangulándolo en el suelo del sótano. Dejé el cuerpo del chico allí durante casi una semana antes de desmembrarlo de la misma forma que a Tuomi. El 24 de marzo de 1988, conocí a Richard Guerrero, de 22 años, a la salida de un bar gay. Le ofrecí $50 para que pasara la noche conmigo. Luego lo drogué y lo estrangulé con una correa de cuero. Mi quinta víctima, Anthony Sears, tenía 24 años. Le conocí a la salida de un bar gay el 25 de marzo de 1989. Me acerqué a él sin intención de cometer un crimen. Llevé a Anthony al sótano de mi abuela, donde lo drogué y estrangulé. Mi sexta víctima fue Raymond Smith, de 32 años. Mi modus operandi siguió siendo el mismo. Drogué a la víctima y la estrangulé. Cociné sus piernas, brazos y pelvis en una caldera de acero con Soilex, lo que me permitió enjuagar los huesos en el fregadero. En junio de 1990, atraje a Edward Smith, de 27 años, a mi piso. Le drogué y le estrangulé inmediatamente después. 3 meses más tarde, conseguí atraer a Ernest Miller, un hombre de 22 años, ofreciéndole $50 para que pasara la noche conmigo. Me aparté un momento y le ofrecí una copa, que ya estaba drogada. Como no tenía tantos somníferos, no cayó completamente inconsciente, lo que me obligó a cortarle la carótida con un cuchillo para matarlo. Ernest murió a los pocos minutos. 3 semanas después del asesinato de Ernest, hice mi octava víctima, David Thomas, de 22 años. Nos conocimos en un centro comercial local y le convencí para que viniera a mi piso a tomar unas copas. Tras dejarlo inconsciente con una alta dosis de somníferos, lo estrangulé y desmembré su cuerpo. 2 meses después, en abril, encontré a Errol Lindsay, mi 10ª víctima, un chico de 19 años. Conseguí atraerlo a mi piso, donde lo drogué. Mientras estaba bajo los efectos de las drogas, le hice un agujero en la cabeza y le inyecté ácido clorhídrico en el cerebro, con la intención de crear un estado mental zombie en la víctima. Cuando me di cuenta de que mi experimento había fracasado, volví a drogarlo y lo estrangulé. En junio, conocí a Jeremiah Weinberger, de 23 años, en un bar y lo atraje a mi piso con la intención de pasar el fin de semana con él. Jeremiah estaba drogado, como los demás, pero esta vez le perforé el cráneo y le inyecté agua hirviendo en el cerebro, provocándole un coma. Por desgracia, el joven murió 2 días después. Me condenaron a 16 cadenas perpetuas. En la mañana del 28 de noviembre de 1994, encontraron mi cuerpo en el suelo del cuarto de baño, con numerosas heridas en la cabeza y la cara. El agresor era Scarver, que cumplía condena por un asesinato cometido en 1990 y que me había golpeado con una barra de metal de 51 centímetros. Me rescataron, pero morí 1 hora después.